Atrévete a entrar a un espacio diferente a lo que conoces. Somos o no somos, el podcast conducido por Omar, el provocador de cambios, y a Scarlett, guiándote a la autenticidad. Creamos lo que somos. Creamos lo que somos. Somos historias. Somos historias. Creamos historias. Creamos historias. ¿Somos o no somos? Segunda temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Somos Historias. Bueno, pues aquí estamos una vez más compartiendo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí contento porque, no sé, han sido días muy buenos. Uno queda así como muy conectado y estamos haciendo esa broma. Para los que escuchan por primera vez esto, pues bueno, tenemos ese eslogan de trascendiendo el espacio-tiempo, entonces de repente no sabemos en qué dimensión estamos, pero bueno, me llamo Omar y estamos aquí para poder compartir, resignificar las historias para que tengamos la oportunidad de construir realidades que queremos, ¿no? Y hoy tenemos otro invitado. Acuérdense que esta segunda temporada, puros invitados. Ay, sí, genial, genial. Pues para quien no me conoce o es la primera vez que, bueno, nos está escuchando, mi nombre es Scarlett y es un placer estar aquí en esta segunda temporada. Y efectivamente, pues hoy tenemos a un gran invitado, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues agradecido. Primeramente con el presente, con Dios, tal vez con el Gran Espíritu, con la vida misma, porque a partir de estas sincronicidades nosotros nos podemos encontrar y llegar a un punto de quiebre también, ¿por qué no? Para poder seguir descubriéndonos en esta expansión de lo que somos. Muy bien, exactamente, muy bien, exacto. Pues ahorita vamos a empezar fuerte y bueno, pues quiero que nos cuentes, que nos platiques el momento en el que tuviste un antes y un después en Alejandro. Ok, bueno, este momento tiene que ver con la muerte de mi padre. Creo que fue un momento muy trascendental en donde también empecé a tomar conciencia de mi historia de vida, de los procesos internos que yo también iba llevando a través del duelo y pues también lo que pasaba en el exterior. Eso hacía que pues fuera descubriendo mi camino. La muerte de tu padre. Alejandro, ¿nos puedes platicar qué pasó en ti? Porque bueno, el acontecimiento fue la muerte de tu padre, pero en ti ¿qué pasó? ¿Qué transcurrió en ti para que vivieras pues un momento caótico? Más que nada fue que me tuve que ir hacia adentro. Yo creo que esta parte de ir hacia adentro forma una parte muy trascendental porque empiezas a percatarte que el exterior está retroalimentando una realidad que pues no es cotidiana, ¿no? La muerte de alguien o la muerte de algo o el cambio siempre genera una sensación de que estás viviendo una irrealidad y esa irrealidad fue la que hizo que fuera hacia mí mismo primero y que partiera primero de empezar a reconocer pues el duelo, mis dolencias, la parte emocional, en el momento en el que él a lo mejor ya no estaba, su ausencia, todo eso hacía que yo me estuviera constantemente preguntando quién era en esa nueva versión en donde pues todo lo que venía haciendo durante 17 años pues cambió pues radicalmente. Entonces, algo importante que me llama mucho la atención y a ver, Omar, tú también quiero que escuches esta parte porque tú ya tenías tiempo atrás en este camino de despertar de conciencia, de ser más consciente, ¿o no?
Pues considero que desde pequeño observaba. De hecho, bueno, la parte en observar es porque también los entornos familiares eran algo disruptivos. Entonces, a lo mejor había problemas familiares, y en esos problemas familiares yo tenía que mediar, o tenía que observar, o tenía que medir mi acción ante esos mismos problemas familiares. Entonces, esa capacidad de observar, pues creo que la fui desarrollando a partir de eso. Ok, porque me es bastante interesante este punto que comentas, porque regularmente, o lo común, ¿sí? Y creo que vas a poderlo ahorita contestar, es que la muerte de alguien sí te genera de repente ciertas preguntas. Pero muchas veces es como muy de afuera, ¿no? No tan interno, sino, bueno, se murió alguien, está como el duelo, está como el dolor, la parte de, bueno, ya no está, y hasta ahí. Y a ti te generó algo más, muchísimo más, para poder tú conocerte. Sí. Ahorita vamos a hacer preguntas incómodas, ya que estamos en esto. Pero bueno, todos los que nos escuchan, creo que este es un programa que nos permitiría entender un poquito más los procesos generacionales. Y los procesos generacionales es porque actualmente las generaciones digamos, del 2000 para acá, ya perciben, por toda esta cantidad de información que tenemos a nivel tecnológico, cantidad de ideas diferentes, una propuesta de filosofías diferentes, en las cuales ya no tenemos un solo patrón, ¿sale? O sea, ya no hay un solo esquema en donde el proceso de muerte tiene que vivirse de un punto, o los problemas familiares son solamente algo que te generan caos y hay que evadir. Ajá, entonces yo digo, bueno, ahorita venimos con las preguntas incómodas. Ahorita vamos a preguntar cuántos años tiene. No, lo interesante es aquí, digo, creo que lo planteaste, es que era más o menos pasó a los 17 años, ¿ok? Sí. Entonces tú tenías 17 años y ¿qué sucede? Ok, hay momentos en digamos, en la historia de la vida de cada quien, que tenemos dos posibilidades. Ajá, una, agarrar y, yo le llamo así, salir, evadir hacia afuera. ¿Con qué? Claro. Con que hay muchas cosas. O sea, a los 17 años te podías evadir en la diversión, en la cerveza, en el vicio, en la droga, en la parranda, en las chicas. Además es galán, véanlo ahí. No, entonces, o sea, tenías posibilidades para poder evadirte, ¿no? A los 17 años nos podemos evadir ante un suceso que está fuera de nuestro contexto. Ajá, y, o sea, es disruptivo en sí mismo, pero algo pasó, ¿no? Algo pasó que yo le llamo así, y esto es para las nuevas generaciones. Nuevas generaciones, ustedes a veces va a pasar algo que ya traen como si fueran estos celulares nuevas aplicaciones. Ya no nomás van a buscar esas dos posibilidades. Entonces yo le llamo así, las generaciones conectoras, que vienen a ser los millennials. Estás hablando de generaciones. Es la generación que agarra y dice, ¿sabes qué? A ver, espérame, debe de haber algo más, ¿sale? A lo mejor solamente es una pregunta de debe de haber algo más. No se entendía de que ahora ya podemos tener un sinfín de aplicaciones. Solamente sabías que podías saber algo más, porque esa posibilidad de ir hacia afuera con esa evasión ya no era opción para mí. No la elegí, ¿no? O sea, digo, se tiene que tomar una elección. Esto es importante, ¿no? Porque él, como muchas otras personas de diferentes edades, cuando tienes un proceso, digamos, de crisis o de ruptura, al final tienes que elegir. Claro. Y es afuera o adentro. ¿Qué pasa adentro? Ahorita vamos a la parte interesante, ¿no? A ver qué carambas hay, porque, ¿qué creen? Les tengo una noticia, y esto es para todos, porque estamos en un programa que escucha mucha gente que está en el desarrollo de la conciencia, en el autoconocimiento. Y les tengo una noticia. Creo que esto nunca lo había dicho en ningún lado, en ningún foro, en ninguna conferencia. Pero así como te puedes perder afuera, te puedes perder adentro. O sea, sé que no es garantía, ¿eh? O sea, por si alguno de agarre dije, no, yo ya soy el chingón porque yo ya fui para adentro, entonces yo soy de los chidos. Te tengo una noticia.
así como hay una selva afuera y hay dragones y cocodrilos y tiburones, adentro, te tengo otra noticia, adentro creo que hay más. Sí. Entonces eso es como interesante, ¿no? Digo, porque viene esta parte en donde dices, híjole, está, qué padre, ¿no? Qué padre que ante un suceso, en vez de ir afuera, va para adentro. Y yo tengo ahí la pregunta incómoda. ¿En algún momento decidiste ir hacia afuera vamos a echar el desmadre, De hecho, creo que ahí es un punto muy importante, porque también tiene que ver la forma en la que muere mi papá. Mi papá muere de alcoholismo, de cirrosis hepática. Y esa forma o esa estructura de vida que él tenía, incluso de descuidar un poco también a la familia, pues hizo que también de primera instancia fuera un trauma la muerte, ¿no? Y que para mí fuera ok, yo no quiero ese camino porque yo sé, a partir de ese mismo trauma, que puedo llegar hacia eso mismo. Y es algo que en esa mirada hacia el interior también fui descubriendo que pues no solamente era de él, sino que venía del abuelo y venía del bisabuelo. O sea, esas mismas estructuras sí me alejaron de la fiesta, del alcohol, pero a un grado como sí de evitarlo. O sea, y creo que también a nivel desarrollo humano, pues sí me salté como ciertos procesos en donde tenía a lo mejor una parte mía, quería sociabilizar, pero pues prácticamente por el dolor o por esta parte del trauma, yo prefería como evitarlo. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que más en ti, qué es lo que más en ti interiormente, qué es lo que más te movió este proceso? Creo que fue la forma y el mirar que él no quería irse. Que estaba con ese miedo a la muerte y sus ganas como de querer vivir, de querer mantenerse en este plano, como que el mirarlo también en el hospital, el proceso de también mirarlo enfermo, me tocó verlo por la falta de sangre, tienden como a tener alucinaciones. Entonces estas alucinaciones pues eran así como muy, muy locas, ¿no? Y yo estando ahí era como, o sea, ¿sí te creo o no te creo? Doy oportunidad a que todo lo que me estás diciendo es verdad o no es verdad. Si yo me voy a partir de este momento, ¿tú cómo te vas a ir? O sea, ¿te vas a ir creyendo que tu hijo te dejó ahí? Todo eso hizo que en algún momento pues yo me fuera hacia adentro, como también sintiéndome culpable, sintiendo muchas formas que también creo que fueron llevándome hacia el interior. Pero más allá, creo que fue la forma en la que él se desprendió de su propia vida, por así decirlo. Y obviamente en el proceso ya había dolor, ¿no? Había sufrimiento, claro. Y ese proceso también te tocó vivirlo. Claro, porque al final pues a mí me encanta una película que se llama Un monstruo viene a verme, no sé si la han visto. Sí. Esta película más o menos narra el proceso del duelo, en donde un pequeño está como luchando en esta parte en donde pues tiene que soltar a su mamá, pero al mismo tiempo el mismo dolor, el mismo enfado por no querer aceptarlo lo lleva a todo un proceso muy aventuresco, por así decirlo. Ahorita que mencionas esta parte, ¿te costó a ti trabajo soltar? ¿O consideras que fue de una manera muy fluida, independientemente de que estabas en un proceso interno? Pues fue
fue un periodo largo, o sea, la enfermedad como tal, la cirrosis hepática puede llevar un proceso largo, ¿no? Y sí fue como un proceso de 1 año más o menos, en donde él acudía al hospital, en donde se recuperaba, donde no, donde sí. Todo eso también pues genera como altibajos o cosas que uno va como intuyendo hacia dónde van las cosas. Pero sí, la última etapa sí fue como muy rápida, pero también como que ya había como cierto desapego, como diciendo, desde el amor prefiero que sea así, porque pues... O sea, sí llegó ese momento en el que tú te desprendiste y sentiste esa parte de, está bien. Sí. No, de hecho creo que esto para todos los que nos escuchan sí es bien diferente, y que empecemos a entender cómo al resignificar historias, o sea, ver las historias desde una manera diferente, toda enfermedad en sí mismo lleva un proceso de, digamos, de duelo. Y si esa enfermedad dura 1 año, 3 años, 5 años, o sea, ya el proceso de trascender es un poco más fluido, porque ya se permitió todo ese trabajo, ese contacto, a lo mejor cosas que no se tenían en ese momento se fueron dando. O sea, es parte del trabajo. Y también digo, para todos los que nos escuchan, poder ver que es diferente un proceso de duelo de alguien que hoy está aquí estamos platicando y salimos y ya no estamos mañana, ¿no? Sí. Que son los accidentes, las cosas repentinas. Así, a los procesos de tiempo. A los procesos de enfermedad, ¿no? Entonces creo que ahí es, yo le llamo así, son rutas diferentes. Y yo quiero, digo, siempre recomiendan películas. Esta está muy buena, El monstruo viene a verme. Por ese, como dices tú, ese proceso épico, esa aventura que comienza el personaje. Y yo quiero quedarme con ello, porque yo te diría ahorita, creo que eso nos va a enriquecer a todos. ¿Cuál fue tu aventura de ese proceso? Porque bueno, estamos hablando del momento de bla bla, la parte complicada pasa. Ajá. Y ahí comienza, yo le llamo así, claro, el viaje, ¿no? El tuyo, ¿no? Sí. Ahí es donde viene el asunto de decir, bueno, a ver, si lo pusieras así como esa historia épica, ¿cómo sería esa historia? ¿Con qué empezaría? O sea, vamos para enriquecernos todos. Creo que esa es la parte donde, si a ti, sin importar la edad que tengas, te ha tocado tener una pérdida, después de que pasa todo ese proceso, entonces es cuando viene la gran oportunidad, cuando empieza el viaje. Bueno, vamos a escuchar el viaje de Alejandro. Pues de primera instancia, sí es en esta mirada hacia el interior, pues descubres que descuidas la parte exterior, ¿no? Me acuerdo muy bien que en esa época yo tenía mi noviecita y fue en la misma época en donde nos separamos, tal vez porque uno está en un espacio interno, pero creo que conté con la fortuna de tener maestros en la preparatoria en donde empáticamente me ayudaron a sobresalir. Creo que era un estudiante promedio, no había como una conciencia tal sobre pues asimilar el conocimiento, pero a partir de ahí, en especial un maestro de la prepa que era jefe de maestros, no sé, a oídos de los propios maestros llegó el caso, y sin ser mi maestro, él fue como el que me empezó a buscar, a coachar, a decir, mira, estás en este proceso, yo también y todo. Y me acuerdo que tenía por lo menos una vez a la semana una estructura con él en donde me iba yo conociendo en el proceso del duelo, en donde él me empujaba de manera motivacional a seguir
tratando de ir escalando a pesar de pues de la misma irrealidad que en ese momento se va conjugando. Creo que a partir de ahí mi papá también me ayudaba desde pequeño. Creo que me encauzó hacia la actividad física, y creo que la actividad física también fue, junto con un buen amigo, la que me ayudó a ir liberando la parte emocional. El tener la motivación por seguir moviéndome. Creo que todos hemos pasado por esos estados en donde estamos tristes o estamos agobiados o estresados, y en realidad el cuerpo no se está moviendo, pero la mente va a 1000 por hora. Y entonces la canalización de esos pensamientos a través de la actividad física hizo que pues realmente de primera instancia descansara a nivel emocional de toda esa pesadez que implicaba el duelo. Posteriormente también fue la escritura. Creo que la escritura, el interesarme por escribir, me ayudó. Fue como ir descubriendo pequeños escaloncitos que iban sumando, en vez de ir restando a toda la parte de la pérdida. Y bueno, pues no sé, posteriormente coincidimos con Omar, creo que por el 2013. La pérdida de mi papá fue en el 2010. Y a partir de ahí, del trabajo con los chicos, con los cursos de verano, hubo un aspecto bien importante, que fue la meditación. Y a partir de ahí fue como, o sea, sí está como toda esa parte de la historia, pero que se fue como transmutando hacia la oportunidad de ver la pérdida como la oportunidad de resignificar esa misma muerte. Fue como si yo me pudiera dar cuenta que podía resignificar que esa muerte, esa pérdida, a partir de mis acciones, tuviera un sentido o tuviera un valor. En el trabajo de transgeneracional, dentro de las creencias o dentro de las ideas, lo que a mí me ayudó mucho fue también a entender que pues como tal no hay un futuro, un pasado, un presente, en donde si yo resignificaba aquí, podía también resignificar en el pasado la historia de mi papá, y eso también me ayudó bastante a ir liberando como la historia. Y creo que la parte del duelo o de la muerte hace que realmente resignifiquemos que la historia que estamos teniendo en ese momento pues ya se quedó ahí atrás, pero al final hay dos caminos, o sea, si es para abajo o es para arriba, pues es como una decisión también a voluntad. Alejandro, me voy a regresar un poquito con esta pregunta. ¿Qué proceso tuviste más fuerte? ¿Qué fue lo que en este proceso tú consideras que fue más fuerte para ti, independientemente de lo que estaba sucediendo con tu padre, o sea, contigo mismo? Pues a nivel emocional creo que fue como una carga inconsciente, por así decirlo, de hacerme responsable de mi familia. Creo que eso marcó pauta a que pues anduviera como por mucho tiempo tratando de sacar a flote a la familia, o de ayudar con sus procesos emocionales, de ir liberando como ciertas cargas. Eso fue lo que... ¿Te sentías responsable? Ajá. Sí, porque también en el hecho de muerte mi papá fue como de, ahí te encargo. Sí. O sea, ya fue como doble, ¿no? Ajá, o sea, sí. Lo tuyo y lo que te encargaron. Ajá, sí, fue así como, ahora tú eres el responsable de la casa, cuida a tu mamá, cuida a tu hermana. Sí, fue como
como si esa misma responsabilidad, que a lo mejor en algún momento él por pendientes o por cosas que él dentro de su camino de vida no logró estructurar, pues sí fue como, esa es tu misión. Y que en realidad pues aún pesa, o sea, en algunos momentos también es como, a ver, Ale, está pasando esto a nivel familiar, pero ya a nivel estructura, a nivel mente, pues uno se pone a indagar y decir, bueno, no, ese no es mi proceso, es el proceso de mi hermana, no, ese no es mi proceso, y ya uno va estructurando, pero por mucho tiempo creo que también el llevarlo cargando hacía que pues tuviera una presión enorme. ¿Cómo le hiciste, Alejandro, para comprender y obviamente poder acomodar esas cargas que no te correspondían? Pues, hay procesos en donde he ido como a retiros con la abuela ayahuasca, con el peyote, con retiros a la naturaleza que también he llevado con Omar, y creo que en esos procesos he alcanzado a tener una visión de cómo fue realmente la vida de mi papá, cómo ha sido la vida de mi mamá, y el ir comprendiendo las estructuras que ellos mismos iban cargando. Y cuando se entienden, cuando realmente, por ejemplo, mi papá, su familia, es que es un eterno, es un clavado ahí. Mi papá fue alejado de su madre a los dos años. Y su papá se lo trajo a vivir a la Ciudad de México, su mamá se queda en Guanajuato. Y él, a partir de ese momento, trata de integrarse a una nueva familia que mi abuelo genera. Y pues mi abuelo, por ser hijo de un primer matrimonio, lo deslinda su responsabilidad y lo deja encargado con la abuela. Entonces todo este proceso que mi papá tiene de no sentirse comprendido, de no saber por qué no lo quieren en la segunda familia, de entender por qué a lo mejor su papá solamente lo alcanzaba a observar cuando estaban en un estado alterado de conciencia a través del alcohol. Todo eso, pues es muy muy padre empezar a mirarlo, porque ya lejos de mirar la pérdida como de ¿por qué? No, es más como tiene una razón, o sea, tiene una forma, una estructura que a lo mejor él en algún momento no lo alcanzó a dimensionar, pero que yo a través de esta misma resignificación estoy comprendiendo y me está ayudando a ver que ese camino hasta ahí es. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, creo que para todos los que nos escuchan, detrás de cada persona hay historias. Claro. Y detrás de cada uno de nosotros hay clanes. Y hay, yo le llamo así, un montón de historias, de secretos, de sufrimiento. También hay alegrías, también hay gente fuerte. También hay yo le llamo así, regalos de árboles genealógicos fuertes, ¿no? Pero creo que esta plática de este programa nos brindaría a todos los que nos lo estamos escuchando. Ya vieron que en un proceso corto, y porque digo en un proceso corto, porque bueno, puede llevarse 10 años si quieres, y oye, no fue corto. Hay quien en una vida no lo consigue. Hay personas, si tú nos estás escuchando y estás trabajando con un rollo de por qué mi familia, por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué mis hermanos, por qué he tenido que vivir X situación, porque bueno, acá Ale nos está comprendiendo de una pérdida, pero creo que aplicaría en todas las situaciones que vivimos de chicos. ¿Por qué mi mamá no esto? ¿Por qué mi papá no esto? Y ojo, desde cosas simples de relación de, uy, no me caigo bien, he de ser el adoptado, hasta cosas bien fuertes, ¿no?
cosas de abusos, cosas complicadas que no se entienden y que al final con esta charla pues nos estamos dando cuenta que ese proceso de tu propio caminar, tu propia, yo le voy a decir, tu propia historia, tu propio encuentro con el monstruo, pues es el que te va a ayudar a sanar para comprender. Y como creo que por eso me quise meter la cuchara, porque es hasta ahí. ¿Qué significa hasta ahí? En Escuela para Padres siempre les digo, sabes que el mayor regalo que le puedes dar a un hijo es tu propia sanación, para que no se repitan historias, para que no se repitan sufrimientos, para que no se repitan enfermedades, ¿no? Y si tú nos estás escuchando y todavía estás en el rollo de no entender el por qué, la familia que tienes, las historias que tienes, o los momentos fuertes que has tenido, a lo mejor ese es el llamado para que empieces a hacer ese camino, ¿no? A encontrarte con el monstruo, hacia adentro, sabiendo que a lo mejor quisiéramos hacerlo rápido, ¿no? A mí me da gusto porque, bueno, o sea, estamos hablando que 12, 13 años, no, 23 años, ay, no es cierto. No, o sea, sí. Al final de cuentas estamos hablando de que por lo menos una década de trabajo consciente, de andar consciente, es algo que le permite tener una vida diferente, ¿no? Y quería tocarlo porque yo sé que hay muchas personas, y se los digo porque desde el punto de vista de trabajo clínico, ¿cómo se dice el dicho? Caras vemos, historias no sabemos, ¿no? Y no tienes que morir con ello. Porque creo que esa es la parte. No importa si llevas tú 20, 30, 40 años cargando historias de tu familia. Tal vez la invitación con esta plática es eso, ¿no? De decir, qué padre, que no tuvo que ser algo que estuviera entre la vida y la muerte. Tu propia existencia. A lo mejor sí hablamos de muerte de alguien, pero que iniciaste un camino, y lo digo así, muy joven para poder permitirte hacer el trabajo. Así que si hay alguien joven que nos está escuchando, que ha tenido historias, pues yo soy el primero en decirles, ¿qué crees? Si tú nos estás escuchando, tu trabajo es más rápido. Entre más joven empieces a entender que el que hayas nacido en un clan, con una historia y con una familia, no es una maldición, no es un castigo, no son cargas, yo sé que suena bien fácil decirlo, que es, no son tus cargas, no son tus responsabilidades. Sin embargo, yo les diría, pero llegar a ese grado de libertad, el único que puede alcanzar esa conciencia es cada quien, ¿no? Entonces, así como Alejandro ha contado un poquito de qué fue lo que pasó, y que en su momento dices, híjole, y a veces todavía como que digo, ay, güey, es la carga, ¿no? ¿Cuántos? Y yo les digo así, ¿cuántos de los que nos están escuchando todavía, no importa que ya hasta se muere, yo creo que ya se deshizo la persona y todavía traes una voz acá adentro que te dice, mamá, no hagas eso porque está feo, ¿no? O sea, ¿sí se entiende? O sea, nosotros traemos un montón de estructuras acá adentro, porque esas historias no se quedaron allá, se vinieron a meter en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras células. Y la chamba, yo les digo así, está bien, porfa, si alguien ahí de todos los que nos están escuchando tiene el síndrome del rescatador, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el síndrome del rescatador? ¿No? O sea, es el rollo de yo voy a salvar a mi familia. Entonces, yo te diría, ¿qué crees? Va, vente, júntate con los superhéroes. Pero antes de poder salvar a alguien, necesitas haberte salvado tú, ¿sale? Yo no les quito eso, y yo no quito, sobre todo en México, el asunto de que lo más importante es la familia. Creo que hay esquemas bien interesantes que nos pueden abrir el panorama a una visión mayor, pero si tú tienes ese, pues yo te diría, pues órale, o quieres ser rescatadores, órale, pero si vas a rescatar, es porque tú ya estás afuera. Y les tengo una mala noticia. La mala noticia es que no vas a poder rescatar a nadie si no primero te rescates tú. Sí, yo siempre pongo el ejemplo, es como ver que alguien se está ahogando toda tu familia, la quieres tanto y tú te avientas a sacarlos, pero tú no sabes nada. No sabes nada, ¿no? Entonces, creo que quería hacer esa connotación porque que no se olvide que cuando alguien está en paz,
y ha trabajado con estas tomas de conciencia de entender muchos porqués y muchos para qué de lo que se ha vivido en su árbol genealógico, automáticamente está diciéndole a la vida, al clan, hasta aquí llegó eso. Ya no tiene por qué repetirse mismo sufrimiento, mismas situaciones. Yo les digo, y si en algún momento tú decides, o tu familia decide, alguien en tu familia decide tener hijos y tener descendencia, créanme que eso es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque ya no van a tener que cargar con todas esas sombras, ¿no? Todos esos monstruos. Y pues bueno, no sé cómo vayamos, Scarlett. ¿Qué te motivó? Yo quiero saber qué fue lo que te motivó a este proceso a ti en lo personal. O sea, ¿hubo algo, una motivación especial, específica? Sí, pues no una, bueno, muchas. Creo que... Compártenos. Una de ellas fue el reconocer como esos porqués y sentirme liberado. O sea, esa sensación de ir como armando el rompecabezas. Creo que en algún momento hemos armado un rompecabezas y la sensación de decir, no soy yo, esos porqués van haciendo match ahí, nos van soltando y nos van liberando. Esa forma de tener el autoconocimiento hacia eso mismo que yo iba conociendo me empezó a jalar, a mirar estructuras también, que no solamente somos una esfera familiar, o sea, tenemos muchas esferas a nivel social, a nivel físico, a nivel académico, a nivel profesional. El plantearme este cuestionamiento del por qué, si estoy teniendo yo esta forma o esta perspectiva, ¿por qué no el otro? Y eso fue lo que me empezó a ayudar como una motivación ya hacia lo que los maestros venían haciendo conmigo a través del servicio y de el compartir historias y de generar esa misma motivación. Creo que ahí también fue un punto clave en donde encontré mi proceso vocacional, porque a través del ejercicio yo decía, bueno, pues si a mí me está ayudando, pues puede que ayude a alguien más. Y esa estructura me llevó a estudiar educación física. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí fue mi motivación, el entender al otro para también poder contribuir a su propia sanación. Y creo que desde esta ayuda también, cuando uno va reconociéndose, va entendiendo que los demás forman parte de un espejo en donde tú también te estás mirando. Y entonces el darle estructura pues a eso me empezó a generar como quiero más, quiero empezar a entender mi realidad, empezar a entender primero mi individualidad, para después ir como hacia afuera y ir como en esta parte expansiva de reconocimiento. Creo que ahí está otro gran secreto, de cómo, fíjate nada más, cómo ante una situación complicada, no solamente liberas y haces procesos de sanación personales y del clan, sino también una de las cosas que creo que cuesta más trabajo para la mayoría de los seres humanos, que es ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿No? Entonces creo que ahorita platicamos sobre ella, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice. ¿No? ¿Te parece, Scarlett? Sí, entonces, claro. ¿A dónde vamos ahorita? Pues vamos a un pequeño corte de nuestros patrocinadores y regresamos. Va que va, regresamos con ello. El temazcal, una tradición ancestral proveniente de nuestras antiguas culturas mexicas. Ven y disfruta de una experiencia inolvidable y única en la que encontrarás relajación y paz. Donde podrás desintoxicar tu organismo y cargarte de energía. No lo pienses más, ven a Unioco, conócenos y vive la maravilla del temazcal. Informes y reservaciones al 5932-1907.
y el correo grupo.unioco@gmail.com. Síguenos en Facebook o en Twitter como Grupo Unioco. Aliento divino llena de vida. Canalizadora holística. Cuenta con desarrollo transpersonal en meditación y danza kundalini. Facilitadora de arte terapéutico ancestral. Canalizadora de registros akashicos. Encuentro portal útero-corazón. Facilitadora de rituales ancestrales, terapias angelicales, terapias delfínicas, terapias de rosas, cabalizadora Sound Healing, creadora de códigos álmicos. Nos ubicamos en Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México. Contamos con servicios presenciales y a distancia, asimismo a domicilio. Contáctanos al teléfono y WhatsApp 5535 24 5695. Búscanos en Facebook como Aliento Divino Llena de Vida y Aliento Divino Llena de Vida Enlaces. Pues bueno, ya estamos otra vez de regreso aquí y pues bueno, vamos a poner en la mesa ya los puntos así bien claros, que es, no sé, si pudiéramos revisar diferentes capítulos de esta temporada, creo que se está repitiendo algunos, entonces dice uno, creo que algo que le ayudó a avanzar, que te ayudó a avanzar y creo que nos podría ayudar a todos es entender que hay veces que sí necesitamos ayuda. Siempre hay alguien que nos puede ayudar, externo, ¿no? Y a veces puede ser terapéutico, a veces alguien maestro, a veces siempre va a haber alguien que te puede ayudar. Entonces, si tú no estás escuchando y de repente estás en el rollo cerrado de yo solito puedo, yo te recomiendo que abras un poquito la ventana. A lo mejor no es lo que te dicen, porque a lo mejor a veces vamos en esa rebeldía de que alguien en la familia dice, no, es que tienes que ir con tal persona, oye, te vamos a llevar a tal lado, y ahí comienza la peregrinaje, ¿no? Es que también hay algo bien importante, que no necesariamente tiene que ser una persona, ¿sabes? O sea, no necesariamente, o sea, puede que sí, y si tú lo quieres y así lo aceptas, está perfecto, pero no necesariamente, puede ser un libro. Puede ser un podcast. Así es. Okay. Puede ser una simple plática. Sí. O sea, que a lo mejor ni siquiera vas con el rollo de quiero ayuda, sino una simple plática. El que te escuche libera muchísimo. Entonces, alguna actividad, ¿no? Lo mencionaste hace ratito, que lo vamos a retomar en unos minutos. Una actividad te puede ayudar también. Entonces, hay una serie de cosas como para que podamos agarrarnos y decir, bueno, esto me puede ayudar para avanzar, para salir. Así es. Entonces, de hecho, esta es una de las grandes paradojas. Ahí les va. Este también es otro super tip de las paradojas de la vida. Si tú agarras y decides ante una situación ir hacia afuera, las herramientas son internas. Pero si decides ir hacia adentro, las herramientas son externas. Esta es una paradoja bien interesante, ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene en el equilibrio. No estoy diciendo que no haya herramientas externas afuera y no estoy diciendo que no haya herramientas internas, pero una de esas herramientas es, ok, no te cierres, sino dale tantito chance para que venga esa luz externa que te puede ayudar. Ese fue un planteamiento que él puso. Otro que me encantó y les digo, son dos: el ejercicio físico, ¿sale? Y la escritura. Yo tengo una cosa que les platico siempre, que es, hay cuatro formas de liberar tu carga emocional, tu bote de basura emocional. Una de ellas es el ejercicio físico, siempre y cuando lo disfrutes, ¿sale? Si empiezas a vivirlo ya como una presión y te vuelves competitivo porque ya ahora entonces vas a entrenar y ahora vas a hacer el non plus ultra, te tengo una noticia, ya no sirve como descarga emocional. Te puedes poner bien chido, ¿no? O sea, te va a servir para otras para cosas. otra cosa, ¿no? Pero como descarga emocional no.
Pero bueno, aquí es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque es una herramienta, el movimiento físico es una herramienta súper poderosa para todas las edades. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tenemos esa, que es parte de las 4. Él sería su segunda opción. La tercera, que es la escritura. Y yo la tengo como segunda opción en las herramientas para liberar carga emocional. Pero no la escritura, ¿sale? Yo la primera es cualquier actividad física que disfrutes. La segunda es cualquier actividad creativa que disfrutes. ¿Sí? Y entonces, si se convierte eso, es la misma regla, si se convierte eso en una presión, miren que hay muchas mujeres, y lo digo con todo respeto, que hacen muchas manualidades y les salen bien bonitas, pero ¿por qué? Porque están volcando toda esa carga emocional, les ayuda a estabilizarse, pero llega la comadre. Oiga, comadre, pues si te hace bien bonito ese bordado, no me puede hacer mis carpetas. No, y entonces ya la comadre, sí, claro que sí, ya le cobran, ¿no? Oiga, comadre, ¿y si pones un negocio de carpetas? ¿No? Y entonces después de algo que era algo que disfrutaba, se convierte en una presión. Es cierto, a lo mejor le puede ayudar, y yo soy el primero en decir, si tiene vocación y lo quiere hacer, como ahorita vamos a ver, como algo de físico lo puede convertir en una profesión. Y si deja de ser un problema, o sea, deja de ser algo que esté como cargando, ¿no? Ajá. De, ay, ahora ya lo tengo que hacer porque ya es negocio. Sí. Porque también puede haber quien diga, bueno, lo puedo hacer, y se siga sintiendo liberado al hacerlo. Ajá. Siempre va, la regla no es la cantidad, tiene que ver con la personalidad. Si tú, en vez de liberar carga emocional, te genera carga emocional, ya no es una herramienta de liberación, ¿sale? La siguiente es platicar con alguien, ya sea mi amigo, terapeuta, lo que sea. Y la última, que es la que todo mundo usa, y yo sé que tú que me estás escuchando la usas. ¿Saben cuál es? El síntoma y la enfermedad. Esas 4 son las formas de liberar carga emocional, basura emocional. Entonces, bueno, retomando, Alejandro nos dice, ¿sabes qué? Puedo y requerí ayuda, hubo gente que me ayudó. ¿Me gusta el ejercicio físico? Venga. Escritura. Y la última que puso es, algo pasó que se metió a ese mundo de la meditación. Y ese mundo de la meditación es ser consciente de qué pasa adentro. Y habrá muchas otras cosas, pero bueno, vámonos con el mundo físico. ¿Qué pasó, Alejandro? Cuéntanos ahí cómo estuvo eso de la parte física. Pues fue algo que, como decía, ya venía arrastrando con algunas estructuras como deportivas con respecto a mi papá. Pero creo que lo que me ayudó bastante fue que después del proceso de su muerte pude encauzar hacer ejercicio con un amigo que también es amigo de, pues desde la primaria, yo creo. Y este amigo, cada tarde nos reuníamos y así en el parque que estaba ahí enfrente de nuestra casa salíamos a hacer ejercicio. Y así posteriormente pues iba sumándose, ¿no? El que ya nos miró allá afuera y se fue sumando hasta hacer como esporádicamente varios grupitos en donde nos echábamos la mano los unos a los otros. Pero creo que en realidad cuando se despertó esta parte de vocación fue porque después del proceso del bachillerato yo me quedé 2 años sin acceder a la universidad, en donde tenía trabajos temporales, etcétera. Y este tiempo, esta pausa también me permitió ir enfocándome, ir mirando hacia donde realmente quería ir. Y pues mi mamá es maestra también a nivel preescolar, y bueno, en esa época. Y también la ayuda que el maestro me brindó en el bachillerato fue como, ¿y si qué pasa si uno esto? Con el maestro con la actividad física. Y entonces fue como darme cuenta que sí había ya una estructura profesional que podía encauzarme hacia eso. Entonces, fue prepararme para los exámenes, fue para ir
midiendo también esas capacidades físicas que durante el inicio del examen se requieren. Y ya una vez dentro fue como, esto sí. ¿Soy de aquí? Sí, soy de O sea, aquí. sí dijiste, ¿soy de aquí? Sí. Wow. Sí. Y bueno, pues en el proceso, pues te vas percatando de nuevos mundos totalmente diferentes con respecto a conocimientos que tienes que ver sobre los niños, los procesos de desarrollo físico, los procesos cognitivos, los procesos socioemocionales. Y para mí fue como ir resolviendo también cosas mías. Claro. Sí, a través de la carrera, yo me acuerdo, tenía una clase que era desarrollo del adolescente, ¿no? Y decía, me acuerdo de una teoría que decía la identidad difusa. Y yo decía, no manches, a mis 20 años, a mis 22, 20, como que yo iba leyendo y decía, no manches, esto todavía lo estoy trabajando. O son cosas que sí iban dándome estructura para seguir reconociéndome. Seguían dándote sentido. Sí. Wow, qué interesante que una actividad te lleve a otro mundo. Y al final sí, porque una actividad es movimiento. Y el hecho de que, en este caso, tu actividad de educación física, obviamente te llevó a otro mundo a descubrir. ¿Por qué? Porque era descubrir cada etapa de cada niño es distinta. Sí. Y no puedes, o bueno, sí puedes, pero bueno, no debería, ¿no? En cada proceso, obviamente tú tenías que, en este proceso o en esta edad, bueno, meter esto, ¿no? Y así en cada uno, porque al final también habla de la preparación. Así es. De la preparación de lo que a ti te gusta y no nada más pues hacerlo por hacer. Por hacerlo, exactamente. Sí, así es. De hecho, el ir adquiriendo esos conocimientos también me fueron como sensibilizando hacia el otro, porque el reconocer a lo mejor que un niño, por ejemplo, tiene, según Piaget, en una etapa de construcción de los 7 años, por ejemplo, no puedes darle ideas abstractas, ¿no? Entonces desde ahí uno tiene que ir modificando a lo mejor la estructura del lenguaje, de cómo acercarse o de cómo manifestar una actividad para que él la pueda comprender de una manera más fácil y que sea acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, por así decirlo. Entonces, con cada una de esas esferas, pues yo me fui percatando de qué a veces sí hacer, qué no hacer, cómo llegarles a los niños más pequeños a través del movimiento, el impostar la voz, o sea, de muchas maneras de trabajar aspectos de fantasía, a lo mejor con pequeños, con niños más pequeños, o a nivel adolescencia, cómo darles una estructura con respecto al conocimiento de sí mismos. Entonces todo eso, trabajarlo también en una sesión de educación física es algo como ir jalando de esos mismos conocimientos y ir estructurándolo en una sesión. Y pues prácticamente sí es una labor compleja, pero no es algo que me agobie, que no sea como lo que hablábamos de la parte de que la estructura de ya por responsabilidad o de que el camino mismo te va sumando. Creo que aquí va a ser como una descarga docente, porque muchos de los docentes estamos como sobresaturados por las cargas administrativas, por todo el sistema que implica ser profesor. Ser profesor, y la estructura como de incluso a nivel indicación del superior baja así, y entonces todo lo que
aparentemente debería de hacer el superior, lo terminamos haciendo nosotros. Entonces, pero más allá de eso, pues sí, uno va como resignificando a través de esos mismos conocimientos. Esa historia es otra historia. Sí, de hecho. Nunca, perdón, nunca fue una carga al final. O sea, es lo que me estás explicándonos. Nunca fue una carga, independientemente después del proceso de tu papá, tu proceso, y que descubres esta gran actividad, este gran deporte, y ya también ejercerlo para poderlo compartir con los demás. Ya no fue una carga, fue placentero. Fue placentero en el sentido de que empiezas a tener las reacciones y las respuestas de los niños frente a lo que tú estás haciendo. Cuando empiezas a mirar que también el niño trae sus cargas, que también a lo mejor hoy no quiere hacer la actividad porque ya sabes, porque ya le preguntaste en el recreo qué es lo que trae. Ahí como que vas resignificando también internamente cómo es que te comportas frente al niño. Y la retroalimentación viene desde la respuesta que el niño tiene. O sea, contigo hay momentos en donde a lo mejor por una saturación emocional, porque también en el momento tú también traes tus cargas, pero también a nivel profesional, me acuerdo una vez que eso lo entendí muy, muy, muy bien, porque me acostumbraba a ir bien desayunado, y un día no fui desayunado, por X se me hizo tarde, y llegué y estaba dando la clase y empecé a sentir la irritación de que no había no había desayunado, y entonces generé así como el impacto con la voz o con sentirme molesto con un niño, y desde ahí fue como, a ver, tener también la responsabilidad de que todo lo que digas o todo lo que hagas también está impactando diariamente en la construcción de ese niñito, de ese individuo, y esa misma retroalimentación la vas a tener con respecto a cómo te estás conduciendo con ellos. Entonces, mirar toda esta carga administrativa es como sí mirarla, pero también pensando en la resignificación que yo tengo con ellos mismos. Entonces para mí se ha vuelto como algo bien increíble, porque hay un punto en donde con cada uno te va retroalimentando esto del espejo que hablamos, y digo, no manches, este niñito es mi maestro. Sí, o sea, claro. Porque él me está enseñando a trabajar mi paciencia, pero esta niña me está ayudando a marcar mis límites. Y o sea, todos los niños traen también ese espejo y me están retroalimentando constantemente, y es algo bien bonito. Alejandro, yo me quedo con, por favor, no salgan sin desayunar. Sí. Es broma, pero bueno, digo, eso al final te llevó a poder tomar conciencia también, claro, de lo que estabas sintiendo, ¿no? Uh-huh. Y de que a lo mejor te estaba pegando acá, pero estaba saliendo acá, sí, ¿no? Ya cuando digo, ¿por qué estoy gritando tan? Es que no he desayunado, o es que... O ya no es tanto como tal el desayuno, sino el malestar que te estaba generando, sí, ¿no? En el estómago, ¿no? Y ese malestar que te estaba haciendo recordar que no habías desayunado. Así es. ¿No? Pues bueno, ya escucharon, papás, lo importante que es cómo vamos teniendo la oportunidad de escuchar a nuestros hijos, porque yo le llamo así, todo esto que nos acaba de plantear Ale, pues tiene que ver con el asunto de que lo importante que son esos entornos, ¿sí? Y si ese entorno, yo le llamo, acá él es maestro y comparte con pequeños, es una parte del entorno que qué bueno que haya maestros chidos como pero ahora yo les pregunto, papás, ¿ustedes escuchan a sus hijos? ¿Están entendiendo que todo eso tiene una razón de ser? Y tenemos una mega oportunidad de ir aprendiendo mutuamente. Creo que ese es uno de los secretos que ha tenido Ale, y ahorita con lo que he escuchado, que no se está colocando en el rollo de él es el maestro, sino vamos a aprender juntos, ¿no? Y eso es una gran enseñanza que nos puede ayudar a todos.
Y que después de entender el entorno, y si sabemos que todos llevamos un niño dentro, entonces el asunto del docente con la carga es entender que hay unos papás de repente que no escuchan a sus hijos y que de todos modos le dicen tienes que hacer esto. Y entonces aquí viene algo bien importante, porque si solo se quedara con lo que debe de ser, les tengo una noticia: Alejandro no sería el maestro que es. Y tuvo que lidiar con otros entornos o meterse en otros entornos para hacer, ¿no? Y yo voy a ir poniendo ya la mesa como para irle dando cierre con esta pregunta que siempre les hago: es ¿qué valió la pena en todo este viaje desde esos 17 años hasta este momento? ¿Qué fue lo que valió la pena? ¿Qué fue lo que cambió tu vida y que dices esto es importante? ¿Qué ha valido la pena? Pues el caminar. Okay. El caminar, creo que también todas las experiencias. Llega un momento en donde ya no estás como buscando el porqué y todo, sino que el ir reconociéndote hace que empieces a darte cuenta que el entorno y que el poder que tienes en el entorno para manifestar y crear es lo más valioso que tienes. Cuando te liberas como de toda esa estructura que ya está estructurada por los mismos pensamientos que todos tenemos en común a nivel social, es como si de repente florecieras y dijeras, se pueden hacer las cosas de una perspectiva diferente. El enfocar a lo mejor la vocación desde el acompañamiento y desde el amor y desde la comprensión del otro, cuando el entorno no te lo da, y decir es por aquí a lo mejor, y empezar a darte cuenta que los niños también lo están retroalimentando, pero también que los adultos de repente que somos más cuadrados o que ya tenemos una estructura de pensamiento mucho más rígida, se permiten ser. Eso es lo que a mí también me ha llenado y me ha dicho, ha valido realmente la pena el ir caminando, porque es darle una resignificación al día. Disfrutar también el presente en ese momento, y disfrutarlo a pesar de que pues sí, ya le grité y todo, pero pues también disfrutar también eso, y no como así como por el lado de lo estoy disfrutando de que le estoy gritando, no, sino que te estás permitiendo ser, pero al mismo tiempo te estás reconociendo que ese momento ya pasó y que puedes ir resignificando constantemente cada momento. Claro. Ajá. Y eso es como lo que también me motiva, porque creo que es lo que hasta mi punto, hasta mi experiencia, es lo que en este momento, a lo mejor en este presente, puedo decir, estoy agradecido de que puedo tomar la decisión a voluntad de seguir resignificando lo que pasó en el día. Sí, claro, eso es algo bien importante. Acabas de decir algo que todos los que nos están escuchando, la verdad es magia pura, y es exactamente resignificar cada momento, porque efectivamente a veces el ser humano se queda con ciertas cosas que pasan, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? De que en el momento en el que gritaste, ¿no? Y que todo el día estuvieras con esa onda, ¿no? Sí. O sea, y tu día, tu día se formó. Gracias se a eso. formó de un grito y ya se quedó ahí. Entonces es súper interesante esta parte de exactamente, fue un momento. Como yo siempre les he dicho, ¿no? Es un momento. No eres tú, no es parte de ti. O sea, es un momento, ya pasó, ya fue. O sea, next. Y esa es la parte bien importante y bien interesante de resignificar, cada momento que tenemos. Y es súper, súper valioso.
Sí, es como si ya viste el negrito en el arroz, pues ya al menos trata de mirar lo demás. Disfruta. Sí. Lo puedes hacer. Si lo quieres hacer a un ladito, lo haces. Y si no, bueno, ya tú decides qué haces, pero ahí está tu arroz, ¿no? Claro, por supuesto. Me hiciste recordar ahorita que estuviste platicando toda la parte de la actividad, lo que te llevó a reconocer en ti, y me hiciste recordar esta parte de el camino te encuentra al final. O sea, a veces pareciera que nosotros estamos buscando, ¿sabes? Que nosotros estamos buscando el cómo, el qué voy a hacer, el a qué me voy a dedicar, el esto, el aquello, y yo sí les quiero decir a todos los que nos escuchan que pueden generar en ustedes una paz y una tranquilidad. Y quiero en este momento decirles, respiren, generen esa paz, porque el camino te encuentra. Al final el camino te encuentra. Y a veces tanta preocupación, tanta pregunta y tanto no poder responder, pues a veces te lleva como al camino del laberinto, ¿no? Y no sabes, pero al final les quiero decir que se sientan en paz, se sientan tranquilos, porque todo se encuentra al final. Es. Muchísimas gracias. Pues a ver, vamos a empezar a dar las gracias. ¿Con qué se quiera cada quien? Vamos a empezar con Ale, porque yo sé que miren, una de las cosas que yo debo decir, que algún día contaré mi historia, que ha valido la pena, es encontrar a personas como Alejandro, ¿sale? O sea, hace, ¿qué? 10 años, ¿no? Más o menos. Lo conocí y forma parte de, no solamente de algo que fue el corazón de Onioko, que es Team Yadu, ¿no? Entonces, yo le llamo así, fue parte de los que nos vendimos a la aventura de vivir esas experiencias con los niños, y que creyendo que nosotros les enseñábamos algo, aprendíamos juntos, crecíamos juntos, nos divertimos enormidades, y ver, para mí esa es la esperanza, muchas veces se los dije, es la esperanza de esa nueva humanidad, ¿no? Entonces, donde no todo tiene que ser historias crudas, feas, horribles, o que ya hasta ciertas edades. Y yo me comprometo, no sé en qué temporada, pero traer historias en donde ya no tuvieron que vivir la crisis. Ojo, fíjense lo que estoy hablando, porque parte de esos niños que se les empezó a meter esas semillitas, ya no están viviendo las crisis. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, a ver, papás, por favor, si todavía tienes hijos pequeños, empieza a compartirle estas nuevas formas, y créeme que te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza como padre, pero lo más chido es que vas a ver a tus hijos crecer de una manera diferente. Sí, totalmente. Teniendo eso. Entonces, pues que empiece Alex, y ya después yo, y ya te despides tú. ¿Agradeciendo o cómo? Pues no, lo que tú quieras. Con lo que tú quieras cerrar. Si nos quieres contar algo con lo que te cantar, quedas. Si quieres subirse a la mesa. Exacto. Hacer un chiste, un poema, o las gracias, lo pues que tú quieras. Pues sí, traía un poema, pero igual... ¿Traías o traes? Traigo un poema. ¿Lo puedes decir? Sí. Un aprendizaje también para los papás. Consideramos que solamente dar algo material hacia los chicos es lo importante en estos momentos. Aportarnos algo tecnológicamente, cuando en realidad el contacto, la parte de la atención es algo primordial. Tenemos niños a nivel primaria que su atención por los dispositivos es corta. O sea, las imágenes, los videos y todas las estructuras que se dan con un dispositivo hacen que la atención de los niños se reduzca. Claro. Y por ende la atención se disperse. Entonces, lo que buscamos y como consejo es que tengan actividades en donde se desarrolle
la parte física, en donde puedan descargar emocionalmente y trabajen con su propia mente. Entonces, hay muchas, no vamos a decir este es el camino, hay muchas, ¿no? Esa es de primera instancia. Y de segunda, reconocer que si no fuera por estos momentos, si no fuera por este contacto que tenemos en este tiempo, no habría como esta parte de resignificación. Y pues el poema tiene que ver con este punto de encuentro. Entonces, si me permite. Sí, adelante, por supuesto. Pónganse cómodos los que estén allá escuchando. Es la palabra canta. Ya me ventaneé por la edad. Imagínense, si alguien sabe qué significa esto de la palabra canta, ya sabe más o menos de qué época. Como de los 20. No es cierto. Parece que los inmortales no tenemos edad. Ya después de cierto tiempo sí, sí, por conveniencia, ¿no? Dices. Vamos a otro lugar y nos seguimos manteniendo de 20. Adelante, venga. Vale, dice: un punto de encuentro. Llega, te sacude, te dice: despierta. Recuerda que hay un motivo mucho más allá que el rendirte en la nada, en lo absurdo de lo cotidiano, en la inacción, más allá que tu programación. En el espíritu arrumbado de tu cuerpo yacen todas las experiencias inexploradas por los hombres y mujeres. En tu carne habita un alma que lucha por salir de muchos ciclos que nunca te pertenecieron y que en tus ancestros perecieron. Y grita: despierta, porque en ti abundan millones de sueños por realizarse, por caminar con seres que te esperan, que te han elegido y están ansiosos por tu encuentro. Porque en ellos hay amor, hay una esperanza que les grites: despierta. Y así, solo así, recordar el pacto, aquel de tan solo darnos cuenta, el uno al uno, sin un juicio moral, estético o incluso ético, que nos sumerja en la dualidad. Un punto de encuentro, estas líneas, un desborde de lágrimas, un día estupendo, una sonrisa que se reflexionó en soledad y se descubrió autofingida, un velo que cae por el atardecer y nos da la oportunidad de agradecer el día, las nostalgias de nuestras vidas recorriendo los maravillosos recuerdos y los sucesos que se nos fueron de las manos en este espacio-tiempo. Todo ello fusionándose en un punto de encuentro que nos sirve de principio a fin, que adelgaza el dolor, el sufrimiento y aligera el vuelo, que nos libera y pulveriza las cadenas de pensamiento. Muy bien, qué bonito. ¿Ya vieron cómo se trasciende el espacio-tiempo? Pues bueno, yo ya no tengo nada que decir después de eso. Me quedé sin palabras. Yo ya puedo decir buenas noches a todos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Y trascendiendo el espacio-tiempo, bye. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Alejandro. Honro tu historia. Te la agradezco. Agradezco que hayas estado aquí, que estés aquí, que la estés compartiendo, porque sé que va a servir de mucho. Ese es el objetivo y la realidad es que honro mucho que estés aquí. Muchísimas gracias. Y yo con lo único que me quedo y me despido con esto es que recuerden que nunca es tarde para poder resignificar una historia, nunca. La edad que tengas, los límites que tú creas que tengas, pues no importa nada de eso. En cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa, puedes resignificar tu historia, porque todas las historias son valoradas, ¿no? Todas las historias las tenemos que abrazar y valorar. Así que, pues muchas gracias a todos, gracias en cabina, y pues me despido. Se despide Scarlett y pues ya saben, estamos en el dulce momento del presente. Muchas gracias. Bye. Adiós. Y mientras que volvemos a escucharnos, recuerda, no puedes estar de acuerdo con todo, pero siempre puedes ejercitar el entendimiento y la comprensión.